quiero que me acompañen con su Biblia en el libro del profeta Isaías, y comenzaremos pues leyendo una porción que se encuentra en el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 8. Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Cuando lo tenga a la mano me dicen amén. ¿Sí estamos allí? Muy bien. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice así: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, cuando nosotros leemos el primer versículo del capítulo 6, podemos percatarnos, podemos darnos cuenta que hay una medida de tiempo. Diga conmigo, una medida de tiempo. Y esa medida de tiempo nos coloca en el panorama en el cual se desarrollaron los acontecimientos, el tiempo precisamente en el cual Isaías tiene esta visión de parte de Dios. Dice: en el año en que murió el rey Uzías. Pero quizás para algunas de las personas que se encuentran aquí por primera vez, es necesario poder entender de quién se habla en esta porción de la Escritura. ¿Quién es Uzías? Uzías fue uno de los reyes de Judá. Él ascendió al trono cuando apenas tenía 16 años y gobernó a su pueblo por 52 años. 52 años que fueron considerados los años dorados para la nación. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que este rey fue un hombre recto, que hizo lo bueno delante de Dios, un hombre que en el gobierno de este rey, su pueblo prosperó poderosamente. La Biblia nos dice que cuando el justo gobierna, el pueblo prospera. Creo que la iglesia, consciente de esto, debemos orar y orar y orar para que Dios coloque pues gobernantes justos en las naciones de la tierra, porque solamente así podemos ver la prosperidad que realmente tanto deseamos. Pero la Biblia también nos dice que este hombre en ese tiempo hizo cosas maravillosas. Por lo menos podemos ver por la palabra que este hombre, la Biblia lo describe como amante de la agricultura. Este hombre cavó cisternas en diferentes lugares y había agua potable. Había muchos viñedos y ganado, había derrotado a cada uno de sus enemigos y lo había hecho tributarios. Aparte de que este hombre, con trabajo de ingeniería, se había hecho de cantidades de maquinarias para proteger a la nación. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que cuando este hombre se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Diga conmigo, se enalteció para su ruina. Y es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, tomar en consideración, porque si hay algo en la cual nosotros tenemos que regocijarnos, es que definitivamente es Dios quien nos ayuda a alcanzar tal cosa. A veces nosotros podemos alcanzar la cima de nuestra vida, podemos alcanzar nuestros logros, nuestros éxitos, pero que al final de cuentas cada uno de nosotros podamos quitar nuestras coronas y entregarlas a los pies de la cruz. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. La Escritura dice que este hombre, su corazón se enalteció
destrucción, para su ruina, usurpó roles sacerdotales y Dios lo afligió con una lepra que lo sacó del palacio. De manera pues que lo que quiero destacar es que cuando muere este rey, el rey Usías, el profeta Isaías se percata de una triste situación en la cual había caído el pueblo. Isaías ve cosas desagradables que estaban sucediendo en medio de la gente. Lo primero que él se percata es que los poderes de la nación, los poderes que se encontraban en medio del pueblo, que gobernaban el pueblo, se utilizaban para hostigar y para afligir a los más necesitados. Los hombres se encontraban borrachos deambulando por las calles de la ciudad. Otra de las cosas que pudo percatarse Isaías es que las mujeres se percataban pues de sus vestidos, de buscar sus ornamentos y no tenían cuidado de las personas que tenían la necesidad, de las personas que tenían hambre. Mis amados hermanos, todas estas cosas las pudo ver Isaías. En la frontera se escuchaba el sonido del sable y de la lanza, porque algunos otros imperios enemigos se habían levantado como una gran amenaza de invasión para tomar sus posesiones. Y nosotros podemos darnos cuenta que Isaías percatándose de esa situación, comenzó a señalar, diga conmigo, a señalar. Comenzó a condenar el pecado del pueblo y lo hizo con palabras muy fuertes, palabras duras para cada uno de ellos. Quizás nosotros todavía leemos las palabras que están en las primeras páginas del libro del profeta Isaías y podemos encontrar en cada una de esas expresiones iniciando con ay, porque había una señal de condenación y de condena, de juicio para todo aquello que ellos estaban haciendo. Pero en ese tiempo preciso Dios le permite tener una visión. Diga conmigo, una visión. Y esta visión que tiene Isaías, en esa visión Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Dice la Escritura que sus faldas llenaban el templo. Arriba de él había serafines y estos serafines proclamaban la santidad del Señor. Cuando Isaías ve todo esto, él exclama diciendo, ¡ay de mí! Porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, yo he visto al Rey Jehová de los ejércitos. En esa visión él ve que uno de los serafines, tomando un carbón encendido que había tomado del altar del Señor, con una tenaza tocó su boca y le dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mis amados hermanos, a partir de ese momento el profeta entiende el propósito de su llamado. Él puede escuchar la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él responde diciendo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, cuando nosotros leemos la palabra que acabamos de leer en el capítulo 6, podemos darnos cuenta, mi amado hermano, que hay características muy importantes de un hombre y de una mujer a la cual Dios llama y usa en determinado momento y lugar. Vea conmigo, un hombre o una mujer a la cual Dios usa en determinado momento o determinado lugar. Porque Dios puede usar la vida de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Dios hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Si Dios usó a una mula, usó la mula de Balaam, ¿cuánto más nos puede usar Dios la vida de cada uno de nosotros? Pero el asunto es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros nos convertimos al Señor, Dios nos cambia, Dios nos transforma, Dios procesa nuestra vida, perdona nuestros pecados y hace de nosotros nuevas criaturas. En nuestra conversión y en nuestro acercamiento hacia Él, en nuestra relación verdadera con Él, mis amados hermanos, Dios nos asigna y nos confía grandes cosas para que nosotros podamos ser gente de función dentro del reino. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? La pregunta que yo hago, aplaudan al Señor si quieres hablar. La pregunta que yo hago en esta mañana, ¿cuántos anhelan ser usados por Dios? Levante su mano. Quiero
repetir una vez más. ¿Cuántos anhelan que Dios use su vida? Amén. Todos al unísono respondemos amén. Queremos que Dios nos use, que Dios tome nuestra vida como un instrumento en sus manos, así mismo como utilizó al apóstol Pablo. Pero si ese es el anhelo de nuestro corazón, usted debe tener claro esto. Primero, que necesitamos ser sometidos a una operación santificadora por el Espíritu. Diga conmigo, a una operación santificadora por el Espíritu. Porque cuando yo leo esta porción de la Escritura que nosotros citamos al principio, en el capítulo 6, versículo 7, dice: y tomando con él sobre mi boca, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. De manera que yo puedo entender que si yo anhelo, si yo deseo ser usado por Dios, yo necesito tener, diga conmigo, labios limpios. Dígalo una vez más, labios limpios. Isaías, cuando se percata de la condición de pecado en la cual se había encontrado su pueblo, mis amados hermanos, él comenzó a señalar, a cuestionar el pecado de cada uno de ellos. Pero en esa visión, en ese tiempo, Dios lo toma y lo lleva a ver su propia condición. Lo comienza a involucrar en medio del pueblo como uno más de ellos, y que haciendo eso que estaba haciendo no traía ninguna solución. Entonces, muchas veces nosotros queremos que Dios nos use, queremos que Dios bendiga nuestra vida, pero nuestros labios no están alineados precisamente con lo que Dios dice. A veces nuestros labios se abren para mentir, se abren para cuestionar, para señalar, para enjuiciar, para criticar. Nuestros labios están abiertos para pronunciar precariedad, miseria, pobreza, muerte y tantas otras cosas más. Pero si realmente queremos ser usados por Dios, necesitamos en esta mañana dejar que Dios, por el Espíritu Santo, haga un cambio de vocabulario en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Así que diga conmigo en esta mañana. Voy a hablar palabras de fe, palabras de esperanza. Voy a declarar las promesas de Dios para mi vida. De manera, diga conmigo, de manera que el reino de los cielos sea establecido sobre la tierra. Que el reino de los cielos sea establecido sobre mi casa. Que el reino de los cielos sea establecido sobre mi familia. El Señor Jesús, en cierta ocasión, hablándole a sus discípulos, enseñándole cómo orar, les dijo: podéis orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a vosotros tu reino, hágase su voluntad, así en el cielo. Entonces nuestras palabras que salen de nuestra boca deben establecer el cielo sobre la tierra, el cielo sobre mi casa, sobre mi familia, y muchas veces estamos estableciendo el reino de las tinieblas con lo que hablamos. Pero en esta mañana, diga conmigo, en esta mañana, el Señor limpia mis labios. Diga conmigo: santifícame con el fuego de tu Espíritu. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta hora? Quiero que me acompañe un poco más adelante y vayamos a Isaías 50, versículo 5. Isaías 50, versículo 5. Si estamos allí. La palabra del Señor dice así: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Repítalo conmigo: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Aquí nosotros estamos leyendo, estamos encontrando otra característica de un hombre y de una mujer a la cual Dios usa en determinado momento y en determinado lugar. Personas que de repente no tienen quizás muchas habilidades, pero en las manos del Señor son poderosas para hacer grandes cosas. Y hay algo aquí, particularmente yo creo que Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Dios nos puede hablar a través
de cualquier hombre, mujer lleno del Espíritu Santo, a cualquier hombre de Dios, de un predicador de la radio que se esté anunciando un mensaje de Cristo, nos puede hablar a través de una visión, de un sueño, pero si hay algo contundente, diga conmigo, contundente, infalible, voy a usar esta palabra, impelable, es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. La Biblia dice que las Escrituras son la palabra profética más confiable. Yo me pelo. Los hombres, los seres humanos nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Alabanzas a su nombre cuando dicen amén. Y en la Biblia, mis amados hermanos, nosotros encontramos nada más y nada menos que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti y para mí. La pregunta que usted se debe hacer en esta mañana: ¿cómo sería mi vida si desde el principio hasta el día de hoy yo hubiera cumplido la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mí? Quiero que reflexione un poco en ello, porque creo que si nosotros hubiéramos vivido fielmente conforme a lo que dice la palabra de Dios, muchos problemas y situaciones difíciles nos hubiéramos ahorrado. Estoy seguro que sí. Yo por lo menos no tendría dónde escribir la cantidad de cosas que me hubiera ahorrado. Pero es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a discernir, aprendamos a entender lo que realmente Dios quiere para mi vida. Que nosotros aprendamos a discernir y entender cuándo verdaderamente es Dios quien habla a mi vida. Porque hay gente que cree que Dios le habla y Dios no le está hablando. Le está hablando al vecino, a otra persona. Y hay gente, vemos en este tiempo, gente con Biblia en la mano, que por no aprender a discernir la voz de Dios, está haciendo cosas que Dios no le dijo que haga. Diga conmigo, hay que aprender a oír. Hay que aprender a discernir la voz de Dios. Si queremos ser hombres y mujeres usados por Dios, necesitamos aprender a discernir lo que Dios nos dice. Entonces, si nosotros ya hemos atravesado hasta este punto, que entendemos lo que Dios nos dice, lo importante es que lo obedezca. Porque hay gente que entiende lo que Dios le está diciendo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, si tú has entendido lo que Dios te dice, lo que Dios te ha hablado por medio de su palabra, que es buena, agradable y perfecta para ti, obedezca. Porque la Biblia nos dice claramente en este versículo: Jehová el Señor abrió mi oído, está hablando del profeta, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Hay gente que viene a la iglesia y se goza la alabanza, la oración, pero el día lunes comienza a ir atrás haciendo las mismas cosas que estaba haciendo. Entonces está entrando en una condición de rebeldía. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Y si hay algo que Dios ha estado hablando a lo largo de estos últimos años a la iglesia con tanta fuerza, le ha estado diciendo a la iglesia: salgan de la tibieza y del conformismo espiritual. Y son palabras duras, fuertes, quizás así mismo como Isaías le hablaba a su pueblo. Durante mucho tiempo el Señor ha estado a través de los púlpitos, hombres de Dios, diferentes ministros, instrumentos que Dios puso en diferentes lugares de la tierra, le ha dicho a la iglesia: salgan de la tibieza, salgan del conformismo, porque esa no es una condición en la que Dios nos quiere. Dios quiere una iglesia avivada por el fuego del Espíritu Santo. Y a veces nosotros vemos situaciones que están pasando a lo largo de la vida, que vemos alrededor de nuestra vida, y nos quejamos, pero la gran responsabilidad de que estas cosas estén delante de nosotros es por nosotros mismos, por la iglesia. Y el Señor le ha dicho a la iglesia: salgan de esa condición de tibieza. A las iglesias que están en el libro de Apocalipsis encontramos estas mismas palabras: salgan de la tibieza y del conformismo.
Mis amados hermanos, en la iglesia puede convertirse como un hospital donde las personas que están enfermas pueden ser sanadas. Puede ser una escuela donde tú puedes venir e instruirte en la palabra, en el temor del Señor. Puede convertirse esto como en un cuartel donde nosotros somos capacitados, entrenados, pero nuestro rol más importante no es aquí adentro, sino allá afuera. Alabanzas a su nombre. Y a veces las iglesias, incluimos también esta congregación, en muchas ocasiones nos hemos conformado con lo que hemos recibido hasta ahora. Pero creo de parte de Dios que estos son tiempos, mis amados hermanos, donde la iglesia tiene que asumir una postura diferente. Tiene que asumir una postura diferente. No podemos tan solo ser espectadores de las cosas que están sucediendo. Mire, yo veo la televisión, veo la prensa, veo las noticias y muchas de estas cosas me entristecen, tanta calamidad, tanto desastre, muertes en muchos lugares del mundo, enfermedades. Estuve viendo el reportaje de esta enfermedad, el Hezbolá, que hay gente que está muriendo. El 90% de las personas infectadas con todas estas cosas, mis amados hermanos, van a la muerte, pero lo más triste que yo puedo ver de este asunto es que hay una cantidad de personas, multitudes de personas que se van a una eternidad sin el Señor. ¿Y qué hace la iglesia? Cantando coritos evangélicos dentro de un local. Nosotros no podemos convertirnos en un convento evangélico. Eso fue lo que nosotros conocimos en un tiempo pasado, pero Dios está llamando a una iglesia que se levante en el fuego del Espíritu Santo para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Pero sí, nosotros queremos que esto se convierta en una realidad, ya conmigo, una realidad. Usted y yo necesitamos asumir el protagonismo que nos corresponde. Necesitamos asumir el protagonismo que nos corresponde. La iglesia a lo largo de muchos años se ha ocupado de enseñar acerca de no pecar. No peques, eso es malo, no haga eso, Dios te va a castigar. Arrepiéntete. Ha enseñado acerca de la salvación y todo eso es bueno, es más, es importante. Pero nuestra vida cristiana, el evangelio que nosotros profesamos no puede limitarse al simple hecho de que nosotros hemos conocido al Señor y de que somos salvos. Nosotros tenemos que permear, tenemos que afectar a cada rincón de nuestra sociedad. Si tú eres un universitario, ese lugar donde tú estás, eso tiene que ser afectado por el poder del evangelio. Si tú eres un doctor, una enfermera, ese lugar tiene que ser cambiado, transformado para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que hacer algo. Y hay tanta gente, tanta maldad y tanta situación que estamos viviendo y nosotros tan solo nos conformamos de que nuestros hijos, nuestros allegados, nuestros amigos conocen al Señor. A veces nos encontramos como Jonás sentados en el sillón de la complacencia esperando que Nínive se reviente. No, mi amado hermano, la calabacera se dobló delante de ti, pero el Señor te dice: actúa y haz lo que yo te he mandado a hacer. Alabanzas a su nombre. Nosotros no podemos quedarnos con eso. Y si nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, tenemos que obedecerla. Así que repita conmigo en esta mañana: Jehová el Señor, abrió mi oído, y no fui rebelde, ni me volví atrás. Acompáñame ahora a Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: Dios reina. Fue el mismo versículo que usaron los muchachos para la campaña de evangelismo. ¿Y qué nos dice esto? Que Dios usa a un hombre y una mujer que tiene pies veloces. Diga conmigo, que tiene pies veloces. Dígalo fuerte, que tiene pies veloces.
Quizás esto puede ser una mala noticia para alguna persona que se encuentre aquí presente. Pero en la bendición de Dios, mis amados hermanos, no hay lugar para perezosos. En la bendición de Dios no hay lugar para flojos. Si nosotros decimos que somos discípulos de Jesucristo, mi amado hermano, nosotros tenemos que correr. Diga conmigo, correr. Tenemos que apresurarnos a hacer la obra del Evangelio. Tengo que correr a predicar la palabra de Dios. Tenemos que apresurarnos en ganar almas para Jesucristo. Amén. Aplaudan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que diga conmigo, esta mañana me voy a levantar, voy a predicar la palabra, voy a visitar a los enfermos, voy a proclamar a viva voz que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Necesitamos apresurarnos. ¿Saben por qué? ¿Les digo algo? ¿Saben por qué? Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Nada más y nada menos que eso. Cuando vemos todas estas cosas que están sucediendo alrededor del mundo, yo me recuerdo de las palabras que están escritas en San Mateo capítulo 24, porque el tiempo está cerca. Mira todas estas señales que estamos viendo. La venida del Hijo del Hombre está muy cerca. Y eso debe a nosotros animarnos como iglesia a hacer la obra del Evangelio. Así que dígale que está a su lado, nada de conformismo. Nada de tibieza espiritual. Voy a correr para predicar la palabra del Señor. Ahora acompáñame a Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49 en el versículo 2. Isaías capítulo 49 nos dice lo siguiente. Y aquí también encontramos otra característica de un hombre, de una mujer, a la cual Dios puede usar en determinado momento o lugar. Dice la Escritura: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Cuando yo leo este versículo, me puedo percatar de que está hablando precisamente de un hombre y de una mujer que tiene su vida escondida en Jesucristo. Diga conmigo, tiene su vida escondida en Jesucristo. Y quizás a veces en el corazón del ser humano puede albergarse el deseo de ser reconocido. Diga conmigo, de ser reconocido, porque queremos de repente que el pastor mencione el nombre de esa persona. Queremos de repente que la gente se entere de lo que yo sé hacer, de lo que yo digo, cómo me expreso, la verborrea, la cuestión, las destrezas que yo puedo tener como ser humano. Que mi nombre esté escrito en la pantalla, en el videoín, que saca mi fotito, que mi fotografía esté allí con un afiche pegado en la entrada de la iglesia, en un rótulo grande. Pero si hay algo en la cual nosotros debemos de interesarnos, de percatarnos, es de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Alabanza sea su nombre. Mi amado hermano, porque si no, ¿de qué sirve que Dios te use? ¿De qué sirve de que tú puedas tener tal o cual cualidad para poder ejercer el ministerio o poder hacer cualquier cosa? Si tú deseas ser usado por Dios, si tú deseas que Dios te use, que no se te olvide esto, que toda la gloria y que toda la honra, que todo el reconocimiento es aquel que te ha llamado. Amén. Toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento es a Él, a Él, a Él, a Él. No es por tu carisma, no son por tus dones, no son por tus talentos, no es porque el pastor te llamó, no es porque la iglesia te llamó, porque si hay algo que te habilita para cualquier cosa y para ser usado por Dios, es porque Dios te ha entregado a su Santo Espíritu, es por el fuego del Espíritu Santo que te llama, que queda ardientemente dentro de ti. Aleluya.
mañana puedas calificar para tal o cual cosa. Primero, Dios dentro de ti. Y a veces queremos que Dios nos use, pero Jesucristo no aparece por ningún lado. ¿Y cómo podemos hablar de algo que no tenemos? ¿Cómo podemos manifestar la gloria de Dios si Dios no está con nosotros? Pero cuando Dios está metido dentro de ti, no hace falta que tú le digas a nadie. Eso se va a destinar. Jesús, Jesús, Jesús en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Donde quiera que vayas vas a dejar una huella de Cristo. Alabanzas a su nombre. Y quiero concluir con otro versículo más. Y quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 42. Vamos a leer allí el versículo 6 y el versículo 7. Estuve leyendo este versículo y me llamó mucho la atención. Me gustó mucho lo que dice el Señor en su palabra. Isaías 42, versículos 6 y 7. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia, esto digo justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Diga conmigo: Dios es el que llama. Dios es el que llama. Dígaselo bien claro a su vecino: Dios es el que llama. Y si Dios nos llama, es para que vivamos en justicia. Diga conmigo: Dios es el que llama. Dios es el que llama. Pero si Dios te llama, es para que vivamos en justicia, para que vivamos en rectitud, para que vivamos en integridad. Si Dios me llama, yo no puedo vivir de cualquier manera. Yo debo vivir conforme a la palabra de Dios. Y dice entonces, en este segundo versículo, versículo 7, hay aquí una encomienda, que yo veo aquí una encomienda de parte de Dios. ¿Para qué carrizo Dios nos llama? ¿Para qué? ¿Para hablar contigo por teléfono? No, Dios te está llamando con un propósito, con un plan específico. No es para cualquier cosa. Si nosotros vemos el segundo versículo, versículo 7, podemos ver allí una encomienda de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es más, yo le digo en esta mañana: Dios te está llamando. Dígale a su vecino: Dios te está llamando para que vivas en justicia, para que vivas en rectitud, para que hagas los ajustes necesarios que mereces. Entonces, vemos aquí una asignación en el llamado. Aquí nosotros vemos una encomienda, y es para que llevemos luz a las naciones de la tierra. Diga conmigo: para que llevemos luz a las naciones de la tierra. Esa es la encomienda principal de la iglesia. Esa es la encomienda principal de nuestro llamado, para que, mis amados hermanos, con lo que Dios nos ha dado, podamos portarlo a aquellas personas que están atrapadas, que viven en la oscuridad, en las tinieblas. ¿Sabe cómo ha aumentado la brujería, la hechicería, el ocultismo, el satanismo? Los paleros están en la calle y pasean delante de la gente. Los mismos evangélicos: ¡ay, el santeo! ¡Ay, también sigue señalando a la gente como Isaías! Pero tú estás en medio de ese pueblo. ¿Qué vas a hacer, cabezón, con lo que ya te has dado cuenta? Y a veces caminamos y nos percatamos de eso. ¿Y qué vas a hacer? Ya no sabes. ¿Y ahora qué? Necesitamos predicarle a esa gente, predicarle a la gente que está en autoridad y en eminencia en este tiempo, a los diputados, a los senadores, a los de la Asamblea Legislativa, a los enfermeros, a los camilleros, al de tránsito, a toda esa gente. Necesitamos sazonarla con la palabra de Dios. Aleluya. Esa es la encomienda que Dios le ha dado a la iglesia, que podamos abrir los ojos a los ciegos, que podamos sacar a esa gente de la cárcel en la cual se encuentran prisiones espirituales. Nuestra encomienda de parte de Dios, aquí la podemos ver muy clara, es en sembrar el reino de los cielos en nuestras comunidades. Que sembremos el reino de los cielos en cada lugar que por providencia divina Dios nos permita estar. Porque cada vez que usted puede darle pan al hambriento,
que puede darle de beber al sediento, que le da vestido a aquella persona que está en la hosta, que está necesitado. Cada vez que usted viene y ofrenda en la obra de Dios, usted está sembrando, está plantando el reino de los cielos. Necesitamos tener claro eso. No es precisamente que estamos sacando la plata de tu bolsillo, no es eso, de eso no se trata. Se trata de una obligación que tenemos nosotros de parte de Dios, de ser copartícipe de esta labor extraordinaria que es alcanzar las almas para la gloria de su nombre. A veces la gente nos llama fanáticos, nos llama, bueno, son demasiado exagerados. Pero tenemos que asumir una postura violenta. Digo, la iglesia tiene que asumir una postura violenta contra el reino de las tinieblas. Tenemos que ser más agresivos contra el diablo y con todas las huestes de maldad. Nosotros tenemos que asumir una postura diferente a la que hemos tenido hasta ahora, de manera que le podamos decir al diablo, a Satanás: te vas fuera de mi casa, te vas fuera de Venezuela, en el nombre de Jesús. Quiero concluir con un testimonio de un pastor nigeriano. Este pastor hizo una gran campaña allá en la ciudad donde él vivía, y había multitudes y multitudes de personas que estaban ahí atentas escuchando la palabra de Dios. Pero ahí muy cerca de él, cerca del púlpito, estaba un muchacho aproximadamente de unos 14, 15 años, que estaba poniendo sus ojos, su mirada en aquel predicador. Y mientras él hablaba, el muchacho como que se quería meter dentro del predicador. Sus palabras le cautivaron de tal manera que estaba muy atento. El predicador se percata de esa situación. Y al concluir su palabra, al concluir el mensaje, el predicador desciende del púlpito y se acerca a aquel muchacho y le dice: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Y aquel muchacho dijo: necesito una Biblia. El predicador no titubeó, le entregó su propia Biblia y se la regaló. El muchacho salió corriendo con aquella Biblia y corrió y comenzó a tocar las puertas de las aldeas y de cada una de las casas donde él vivía, y tocó la puerta de la primera casa, y salió el padre de familia y arrancó la primera hoja de su Biblia y le dijo: vive y predica esta palabra. Y el muchacho salió corriendo y tocó la puerta de otra casa, y salió el padre de familia, arrancó la segunda hoja de su Biblia y le dijo: vive y predica esta palabra. Y así lo hizo una y otra vez y una y otra vez, y estuvo haciendo por 36 horas seguidas, y llegó a una casa donde entregó la última de sus páginas que tenía su Biblia. Y entregándole esta página, aquel padre de familia le dijo: vive y predica esta palabra. Y el muchacho, con sus pies ensangrentados, se desmoronó delante de aquel hombre y murió. Los hermanos de la iglesia dijeron: pudo haber sido un buen pastor en esta comunidad, pero fue muy exagerado. Pudo haber sido un gran evangelista, pero se puso muy fanático. Pero yo te digo en esta mañana, nosotros tenemos que asumir una postura diferente si queremos ver cambios significativos en esta nación y en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudan al Señor. Yo no sé si a ti te han dicho lo mismo. Tú eres un fanático, tú lo que eres es un fiebrú. Yo quiero estar todo el tiempo calientito, todo el mundo. Yo me recuerdo cuando estaba trabajando en la empresa Medicotal, estuve trabajando unos años allá, y yo me comprometí tanto con el Señor que la gente me llamaba Benedicto XVI. Ahí viene Benedicto, el religioso ese. Que diga lo que diga, vale. Que la gente hable lo que hable, pero Cristo vive y reina en mi corazón. Aleluya. Alabanza a su nombre. Yo no tengo que acomodarme a lo que dice la gente, yo tengo que acomodar mi vida a lo que dice Dios. A lo que dice Dios. Acomoda tu vida a lo que dice Dios, a lo que dice Dios, a lo que dice Dios. Y a veces nosotros estamos así con el síndrome de Saúl. Ay, no, para que no se pongan bravos los demás. Yo voy a dejar por Benito por ahí, los gorditos. No, hermano. No podemos dejar cabos sueltos. Porque Satanás conoce muy bien lo que nosotros estamos haciendo, y con ese mismo cabo que ha soltado, él te va a agarrar. Quizás
esa gente comenzó a criticar y a cuestionar la labor que ese muchacho en su ingenuidad hizo. Pero yo quiero imaginarme cuando ese muchacho subió al cielo, se abrieron las puertas, los ángeles del Señor estaban allá y había una alfombra roja de largo. Mi amado hermano, me agarraron a ese muchacho, se lo subieron aquí en los hombros y lo llevaron delante de la presencia del Padre. Ahí estaba Jesucristo, descendió de su trono y le dijo a ese